¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? ¿Qué convierte a un ser humano en un monstruo? ¿Es el entorno o su propia mente? ¿Puede la infancia romper tanto a alguien que termine convirtiéndose en un asesino de niñas? Hoy, en Más allá de la psique, viajamos a lo más oscuro de los Andes para entender la historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, la mente detrás del horror. Capítulo 1. El niño invisible. Octubre de 1948. En un entorno marcado por la pobreza y la violencia, nace Pedro Alonso López, séptimo hijo. Crece en un ambiente donde la ternura escasea y el castigo abunda. Su madre era trabajadora sexual. En muchas ocasiones, Pedro presenciaba los actos íntimos con sus clientes. Aunque no lo obligaban, él era testigo silencioso de situaciones que ningún niño debería presenciar. Esos recuerdos se grabaron con fuerza en su mente, distorsionando su visión del sexo, la intimidad y el afecto. A los 8 años, tras ser sorprendido tocando a su hermana, su madre lo expulsa de casa. La calle lo recibe como a tantos otros niños olvidados. Tiempo después, una pareja estadounidense se compadece de él. Lo acogen y lo ingresan en un internado. Pero lo que parecía salvación se convierte en otra herida. Pedro afirma que allí fue abusado sexualmente por un profesor. Huyó, abandonó todo, y con ello también la poca esperanza que le quedaba. Se convierte en un niño invisible, sin afecto, sin rumbo. ¿Es ahí cuando el monstruo despierta? ¿O solo aprende a imitar la brutalidad del mundo que lo rodea? Capítulo 2. El ritual del depredador. Pedro Alonso López comenzaba a moverse entre Colombia, Perú y Ecuador. A simple vista parecía un hombre más, parte del paisaje, pero su historia ya estaba marcada por la oscuridad. En su adolescencia había cometido hurtos, robos. A los 18 años fue detenido. Dentro de la prisión, según sus propias declaraciones, su conducta se tornó aún más agresiva. Asegura que sufrió abusos y que tomó represalias. Esa experiencia, según él mismo dijo, transformó su manera de ver el mundo. Al salir ya no solo era un joven dañado, era un depredador al acecho. La seguía, estudiaba sus rutinas, prefería las más vulnerables, de entre 8 y 12 años, muchas en situación de pobreza. Se acercaba con una voz suave, una promesa inocente, dulces, juguetes, comida. Ganaba su confianza y luego las alejaba del entorno seguro. Lo que sucedía después quedaba oculto en terrenos desolados, lejos de testigos. Allí consumaba sus actos de violencia. Su patrón era frío, constante, repetido. Confesó haber terminado con la vida de más de 300 niñas, solo en Ecuador. Condujo a las autoridades a más de 50 tumbas. Se confirmaron 110 cuerpos. El resto permanece desaparecido. Pero tiempo después de su confesión empezó a negarlo todo. Alegó que un hombre llamado Patiño era el verdadero culpable y que él había sido incriminado injustamente. Bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo estoy Alonso López para servirle. Cambió su versión, intentando desligarse de los crímenes que había narrado con detalle previamente. Este giro en su discurso no solo desconcertó a las autoridades, sino que reforzó la percepción de su perfil manipulador. Capítulo 3. La caída del monstruo. Ambato, Ecuador, año 1980. Una niña desaparece, pero esta vez su madre no guarda silencio, denuncia, insiste, y contra todo pronóstico las autoridades actúan. Posteriormente es un día cualquiera en el mercado local, hasta que una sombra se desliza entre la multitud. Una niña camina sola, cerca estaba la madre. Pedro Alonso López la sigue, acecha, espera el momento justo para actuar, pero esta vez no logra escapar del ojo vigilante. Su madre se dio cuenta, llaman a la policía. Por fin atrapado en flagrancia. Más o menos viene una compañera mía y dice: señora Carlina, ¿sabe que un hombre le ha querido llevarle a mi hija dándole 10 sucres y que le va a regalar una porción de papas? Le perseguí toda la plaza, la calle Salinas y la calle Olmedo, en la cual yo le dije a un señor que es conocido, le dije que me ayudaran a capturar a ese hombre, porque está comenzando a conquistar a las niñas. Pero López no habla, se muestra hermético. Las autoridades no logran quebrar su silencio.
hasta que interviene una figura inesperada. Una de las versiones más extendidas indica que la policía ecuatoriana colocó a un militar encubierto en la celda de Pedro Alonso López, haciéndose pasar por sacerdote, creyendo estar protegido por el secreto de confesión. López habló. Otras fuentes señalan que fue un preso común o un agente de inteligencia quien logró su confianza. Sea como sea, el plan funcionó. Pedro reveló detalles de sus crímenes con frialdad, relatando fosas, cuerpos y métodos. Luego, en el interrogatorio oficial, confesó haber matado a más de 300 niñas y llevó a las autoridades a más de 50 tumbas. Solo se confirmaron 110 cuerpos. La justicia solo alcanzó para condenarlo a 16 años, la pena máxima en Ecuador en ese entonces. Apenas un día por cada víctima. Capítulo 4. Justicia en sombras. Pasa sus años de encierro en una prisión ecuatoriana, pero ni ahí deja de manipular. Muestra buen comportamiento, calla, coopera, y así en 1994 obtiene libertad anticipada tras cumplir 14 años. ¡Señores, me voy libre, mando a migración! Pero no lo liberan sin más. Es deportado a Colombia, su país natal. Allí, en lugar de ir a prisión, es recluido en un hospital psiquiátrico. 2 años más tarde es liberado. Sí, un hombre que confesó matar a más de 300 niñas vuelve a las calles. En septiembre de 1999 se presenta en una oficina estatal para renovar su cédula. Después de eso desaparece. Interpol aún lo mantiene en su lista de los más buscados. Hay rumores. Algunos dicen que murió en la selva, otros que cruzó fronteras con identidad falsa. Algunos aseguran que cometió más crímenes en silencio. Y así, como si nunca hubiera existido, Pedro se esfumó. El monstruo camina libre, o tal vez descansa bajo otro nombre. Y la justicia, una vez más, quedó en deuda. Perfil psicológico de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. ¿Qué hace que una mente humana se despegue por completo del dolor ajeno? Expertos que valoran a Pedro Alonso López coinciden. Mostraba rasgos psicopáticos claros. No había empatía, no había culpa. Su narcisismo lo llevaba a sentirse por encima del bien y del mal. El psiquiatra ecuatoriano Dr. Alberto Moncayo, quien lo evaluó en prisión, lo describió como un individuo con una personalidad antisocial severa. Hablaba de las niñas como si fueran objetos, sin rostro, sin alma, como si no fueran humanas. El reconocido criminólogo del FBI, John Douglas, lo definió como un asesino organizado, meticuloso, manipulador, plenamente consciente de sus actos. No mostraba señales de psicosis ni delirios. Sabía lo que hacía y lo hacía con plena frialdad. En su última entrevista, López hablaba de las niñas como un tono casi cariñoso, para luego describir sus crímenes con absoluta indiferencia. Alternaba una ternura fingida con declaraciones escalofriantes. Y es aquí donde quisiera detenerme por un momento, porque más allá del perfil clínico hay algo que no podemos ignorar. La infancia importa. Lo que vivimos en esos primeros años deja huellas profundas. No justifica lo que vino después, jamás, pero sí nos recuerda algo fundamental, la importancia de criar con amor, con cuidado, con límites sanos, porque un niño no amado, no protegido puede crecer roto. Y si ese dolor se combina con factores de personalidad extremos, el resultado puede ser devastador. En este caso, Pedro Alonso López no nació siendo un monstruo, fue moldeado por abandono, abuso e indiferencia. Y aunque muchos, como él, vivieron infancias durísimas sin convertirse en asesinos, no podemos dejar de ver el patrón. Si queremos prevenir tragedias, tenemos que mirar ahí, en los niños invisibles, los que hoy duermen en las calles, los que no reciben cariño, los que solo conocen el castigo. No se trata de justificar, se trata de entender para poder prevenir. Pero Alonso López fue más que un asesino. Fue la suma de muchas fallas familiares, sociales, judiciales. Y aunque confesó y al final renegó, dijo que no fue él, que solo ayudó, que otro lo hizo todo. Mentía antes o miente ahora. Hoy nadie sabe dónde está. Hay quienes dicen que murió, pero otros aseguran que casos similares han ocurrido, con un patrón que lo recuerda. Y ahora te dejo una pregunta. Tú que has llegado hasta acá, ¿crees que un monstruo nace o se construye? ¿Crees que Pedro Alonso López sigue vivo? Eso fue Más allá de la psique, donde exploramos que los otros temen mirar. Hasta la próxima.